Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a continuar viendo? Vamos a terminar de esbozar la teoría de Sturm-Lubin. Esbozar, bueno, porque esencialmente nosotros tenemos, eh, eh, les voy a solamente exponer algunos resultados generales que nos van a ser de mucha utilidad para el desarrollo de las funciones especiales que vamos a ver a lo largo de este curso. Entonces, vamos a considerar el sistema Sturm-Lubin siguiente. Entonces, vamos a partir de este hecho. Consideremos un problema, de hecho, diferente que el que hemos visto, porque los problemas que hemos visto hasta ahorita solamente ha sido el problema homogéneo. Ahora vamos a considerar un sistema Sturm-Lubin, es decir, un operador autoconjugado, de tal forma que al aplicarse sobre una función desconocida sea igual a la misma función desconocida con excepción de un factor multiplicativo. ¿Sale? Entonces consideremos el sistema Sturm-Lubin. El sistema Sturm-Lubin siguiente. Si nosotros tenemos un operador autoconjugado, lo voy a escribir aquí, sea L autoconjugado, autoconjugado, vamos nosotros a tener interés en el problema siguiente. Entonces nos interesa la clase de funciones que satisfacen lo siguiente. Entonces, nosotros queremos que L aplicado a U sea igual a lambda veces una función, vamos a llamarle W, una función alternativa, vamos a llamarle W de X. Y bueno, en realidad la gente suele poner un signo menos enfrente, nada más por cuestiones de tradición, esencialmente. Este signo menos no afecta en nada. Entonces, habitualmente la gente suele poner menos lambda veces W multiplicado por, ¿ok? Donde, por supuesto, U es la función desconocida. Lambda es una constante también desconocida. Es una constante que de hecho tenemos nosotros que hallar. Y W es una función dada. Lo voy a escribir como una función. Es una función dada desde el inicio. ¿Okay? Entonces, este es nuestro problema. Como ustedes pueden darse cuenta, y de hecho, como ya se los había platicado anteriormente, este problema que nosotros tenemos aquí, lo voy a poner con la ecuación, como la ecuación 1, esencialmente es un problema de valores propios. ¿Vale? De hecho, imagínense, de hecho ya les había dicho que hay una analogía, y de hecho es precisa esta analogía. Una función puede pensarse en esta ecuación como un vector, ¿ok? De tal
tal forma que cuando nosotros tomamos este vector y lo hacemos operar, bueno, lo transformamos mediante el operador L, entonces nosotros buscamos que esta transformación coincida con la función misma, digo, salvo un factor que puede ser una función. ¿Ok? Si ustedes tienen, por ejemplo, esta función como la función constante, pues es el problema idéntico al problema de los valores propios y vectores propios del álgebra lineal. Si nosotros tenemos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que la transformación aplicada a esta función, esta función que lo consideramos un vector, de hecho es un vector en el espacio de Hilbert, debe coincidir hasta en una constante con la función que nosotros estamos buscando. Estas constantes, entonces, las vamos a denominar valores propios del operador L. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo esencialmente es esto, la ecuación 1 es un problema de valores y vectores propios. Ahora el espacio vectorial, bueno, de valores y vectores propios del operador L, definido. Entonces, este problema está definido en un espacio vectorial. Digo, si lo vamos a interpretar como vectores las funciones, pues entonces tenemos que decirlo con propiedad. Este vector está, bueno, el problema está definido en el espacio vectorial de las funciones cuadrado integrables. De hecho, el espacio de funciones dotado de la norma, de la norma habitual, el espacio de funciones. De hecho, primero se dota de un producto punto y después de una norma. El espacio de funciones. Referido, dotado dotado del producto interno. Entonces, el producto interno siguiente, si nosotros tenemos U y V en un espacio, bueno, entonces, déjenme ponerlo aquí, el siguiente. Ay, dislexia. Siguiente. Entonces, dados o dadas las funciones U y V, y W, el producto interno entre U y V, entre U y V es el siguiente. Entonces, U, producto interno con V, se define como la integral sobre un determinado intervalo. Este intervalo, bueno, va a depender de cómo nosotros, es parte de la definición que vamos nosotros a dar de producto interno, de la función u de x, v de x, w de x.
integrado a lo largo de X. Ujú. Siendo W de X una función conocida, una función dada, es una función fija, de hecho. Llamada función de peso. ¿Ok? Bueno, habitualmente le llaman función de peso. Es una función que pondera los valores cuando nosotros integramos los valores de las funciones que estamos nosotros utilizando para calcular el producto interno en términos de esta integral. ¿Sale? Entonces, hasta aquí solamente he hecho algunas definiciones. No he establecido ningún resultado, digamos, este, que nos ayude, pues, esencialmente a entender cómo son las soluciones de este problema. Solamente he establecido el problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer es extraer una consecuencia de la definición de este problema y de la definición de producto interno que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar en lo siguiente. Imagínense que yo les digo, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar dos funciones, U y V, dos funciones que resuelven la ecuación 1. O sea, U y V son vectores propios del operador L, con sus correspondientes valores propios. Respectivamente. Es lo que estoy diciendo en términos, bueno, en términos de ecuaciones. Lo que estoy diciendo es que si nosotros aplicamos L a U, imagínense que por alguna razón ya conocemos esa L aplicada a U, bueno, esta U, entonces el resultado es menos lambda, la función conocida, por la función U. Pero si nosotros tomamos la función L y la aplicamos sobre V, entonces esto nos da menos lambda prima. Por supuesto, si yo obtengo otra solución de esta ecuación, pues claramente, y bueno, no necesariamente siempre va a ser el caso, pero uno esperaría que la constante lambda, la que no conocemos, pues sea distinta, como en el problema de los valores y vectores propios. Por supuesto, yo sé que existen matrices que asociados a un solo valor propio hay más de un vector posible, ¿sale? Hay algunas ocasiones en las que eso sucede. Pero después iremos hablando de esos casos especiales. Por ahora, voy a pensar que lambda y lambda prima son distintas, ¿sale? O sea, son dos cosas. Primero, U y V son diferentes porque son dos funciones propias del operador L. Y estamos suponiendo, nuevamente, estas son como las hipótesis de mi teorema, es como un teorema que voy a enunciar. Estoy suponiendo que lambda es diferente de lambda prima, ¿sale? Solamente lambda puede ser lambda prima si U es igual a V. ¿Me iban a preguntar algo? Sí, falta la función peso en V. En la segunda ecuación. Muchas gracias por la observación. La voy a añadir por aquí. Espero, bueno, el orden de los factores no altere el producto. Muchas gracias por la observación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener por consecuencia? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la función, vamos a llamar la ecuación 1. No, esta es la ecuación 2. Y esta es la ecuación 3. De hecho, la ecuación 2 ¿Los es la misma que la ecuación 1, ¿verdad? valores propios son distintos?
¿Perdón? ¿Los lambdas son distintos o iguales? Gracias. Me faltó la rayita de no igual. Así es. Entonces los valores propios son distintos, las funciones son distintas y vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a tomar la ecuación 2 y la vamos a multiplicar por v. Y vamos a tomar la ecuación, entonces esto me queda como v aplicado, v por L aplicado a U es menos lambda W U por V, ¿verdad? En realidad, bueno, están al revés, pero da igual. El orden de los factores no altera el producto. Y lo mismo vamos a hacer con 3. Vamos a tomar la función U y la vamos a multiplicar por la ecuación 3. Y nos va a quedar lo siguiente. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar la diferencia entre estas dos ecuaciones. O sea, vamos a escribir la cantidad siguiente. Vamos a tomar VL aplicado a U. Perdón, vamos a tomar la diferencia, entonces hay que tomar menos UL aplicado a V, lo que nos da lo siguiente. Noten ustedes que esto debe ser menos. De este lado de la igualdad, bueno, perdón, este factor nos da, es igual a menos lambda V, UV por W. Entonces, y el otro factor, el otro término, nos da casi lo mismo, solamente que hay una diferencia entre la lambda. Quiere decir que esto es lambda menos lambda prima, multiplicado por W, multiplicado por U, multiplicado por U. ¿Sale? Ahora, si ustedes recuerdan, una de las clases anteriores, nosotros dedujimos una identidad que vamos a usar a continuación. Se llama la identidad de Lagrange. ¿Recuerdan ustedes la identidad de Lagrange? La identidad de Lagrange, de hecho, establece que si nosotros tomamos el operador L, a ver, espérenme, L, ajá, sí, claro. Si nosotros tomamos la diferencia, bueno, les voy a escribir la ecuación, la identidad de Lagrange. Si nosotros tomamos la integral desde A hasta B, la A y B son arbitrarios, B mayor que A. Y nosotros tomamos V aplicado a L, aplicado a U, menos U, aplicado a L daga. V, de hecho yo lo nombré en algún momento, tal vez lo nombré M, no sé si tienen la fórmula con la M aquí, pues de todas formas se le daga, aplicado a V. Y si nosotros integramos esto a lo largo de X, entonces el resultado de esta operación se puede escribir como lo siguiente. V P2 U' menos VP2 derivado, VP2' por U, más UV por P1. Y esto evaluado entre A y B. Ahora, entonces, bueno, esto es una identidad que nosotros dedujimos en una clase anterior. Como el operador L es autoconjugado, entonces tenemos que L es igual a L daga, ¿sale? O sea, quiere decir que nosotros podemos aplicar la identidad de Lagrange en esta parte que subrayé, aquí arriba, ¿verdad? Y además nosotros sabemos que la forma canónica de un operador autoconjugado, de hecho la dedujimos la clase pasada, ¿verdad? Sabemos que la forma general es la siguiente. El operador autoconjugado se puede escribir como la derivada
de P de X, multiplicado por la derivada respecto de X. Aquí va la función sobre la que va a operar, menos Q de X por U. No recuerdo si la vez anterior yo le puse el signo aquí enfrente de la Q, pero es una convención. Habitualmente uno suele escribirlo de esa forma, multiplicado por, bueno, por la función correspondiente aquí. No va, porque estoy hablando del operador, ¿vale? Entonces, de hecho, recuerden ustedes que P2 se identifica con la P en esta forma canónica del operador. Si nosotros recordamos que P2 en realidad es el coeficiente que multiplica la segunda derivada del operador general, cuando no, recuerden que esta identidad es para un operador arbitrario, no necesariamente operadores autoconjugados, ¿vale? Entonces, nosotros podemos reescribir la identidad que tenemos aquí, esta identidad, vamos a llamarla 4, entonces reescribiendo la ecuación 4 tenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Claro, perdón, de hecho reescribiendo 4, integrando también de A a B. ¿Bien? Entonces, fíjense, si nosotros tomamos la integral desde A hasta B, de V, LU menos ULV, integrado a lo largo de X, esto se convierte en, pues, esta función, pero ojo, como nosotros tenemos que L es autoconjugado, pues entonces vale la fórmula, la identidad de Lagrange, quiere decir que nosotros podemos escribir esto como V por P por U' menos VP, todo esto derivada, más P U por V, y esto integrado desde A hasta B. Perdón, evaluado entre A y B. ¿Vale? Pero por otro lado, la identidad 4 establece que esta combinación de operadores y de funciones es esencialmente menos la diferencia de las lambdas W u V. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la integral, de hecho voy a sacar en los factores que son constantes. Los factores que son constantes es menos lambda, lambda prima. Menos lambda prima, multiplica la integral desde A hasta B, la función de peso, U, V, integrada a lo largo de X. ¿Y esto a quién es igual? Bueno, pues a toda esta función que está aquí. ¿Sale? De hecho, déjenme pensar cómo ponerlo en forma elegante. VP'. Ahí no hace falta una U. ¿Perdón? Ahí en el término que está en medio de la ecuación. No Aquí, falta una U. ¿verdad? Es donde nos falta la U. Gracias. Muchas gracias. Voy a desarrollar esta derivada. ¿Ok? Entonces tenemos P, U, VU, prima, primer factor. Menos, entonces tenemos U, tenemos U, V' por P'. P, U, lo mismo, ¿verdad? Es P, U, V', menos, aquí tenemos P por U. Esperen un momento, creo que cometí un error. Sí, perdón, cometí un error. Recuerden que P2 es igual a P, pero aquí también cometí un error. Este es P1. No sé si lograron ver mi error.
Cuando yo escribí la identidad aquí, la puse como P, pero no es cierto, porque lo que yo sé es que P2 es igual a P, pero P1 es igual a ¿quién? ¿Alguien me quiere decir? ¿A Q? No, no, Q de hecho es menos P0, porque es el factor que va multiplicando a la función sin derivar, o sea, si aquí le pones Q, entonces aquí va la U, y aquí va la U, ¿sale? Entonces este sería el P0, menos P. P1 es igual a P2'. A P2', ajá, entonces, no hay un signo menos, ¿no, verdad? Entonces como es P2', entonces este es P'. Esto quiere decir que este es P', ¿verdad? Este fue mi error, es lo único que estoy tratando de hacer, es corregir este error, ¿vale? Ahora, entonces fíjense, aquí voy a continuar con el cálculo. Esta función es la misma que esta y ahora estoy derivando esta parte. Ya tomé la primera derivada, la derivada respecto de ahora me toca la derivada respecto de P. Ujú. Y esto evaluado entre A y B. ¿De qué nos damos cuenta en esta igualdad cuando yo desarrollo esta función? Y de hecho estoy utilizando la hipótesis de que el operador es autoconjugado, ojo. O sea, esto nada más vale cuando tenemos el caso de operadores autoconjugados. Resulta que esta parte con esta parte se cancelan, ¿verdad? La tiramos en la basura. Lo que quiere decir entonces es que esto no es más que P, y de hecho P es un factor común, por lo que lo podemos factorizar. Por UV', al revés, es VU' menos UV'. Y todo esto está evaluado entre A y B. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, este es, digamos, como que el resultado de nuestro teorema. Y pueden decir, bueno, pues está bien, es un montón de cálculo que hicimos y lo que queremos ahora hacer es, y bueno, ¿y esto para qué nos sirve? ¿Verdad? La pregunta de siempre. Bueno, lo voy a reescribir en una transparencia adicional. Ahorita ya, díganme si necesitan tiempo para copiar, para tomar estas notas, o si puedo continuar. Un momento nada más. Los espero. Por mi parte ya. Bien, voy a continuar. Entonces, fíjense, voy a reescribir la última igualdad. La última igualdad nos dice que menos lambda, voy a escribirlo un poco mejor, menos lambda prima, por la integral desde A hasta B, de W u V, integrado a lo largo de X, es igual a P de X, V U', menos U V', evaluado entre A y B. ¿Ok? Este es el resultado importante. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que voy a extraer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, fíjense que nosotros partimos de una ecuación diferencial. Lo que estamos diciendo es que U y V, lo voy a escribir de esta forma. Voy a recordarles. Voy a recordarles esto. U y V son soluciones de la ecuación diferencial siguiente.
la derivada con respecto de x, de p, posiblemente función de x, la derivada de u. Entonces, donde voy a poner u, voy a poner v, porque también v satisface esta ecuación. ¿Vale? Como es esta como u y v son soluciones de una ecuación diferencial que está aquí, pues yo necesito establecer un problema, o sea, para tener una solución única, yo necesito establecer condiciones de borde o condiciones iniciales. De hecho, hay varias formas de establecer condiciones. Por ejemplo, uno puede establecer, entonces, para que el problema esté bien definido, hay que establecer o condiciones iniciales o condiciones en la frontera. De hecho, supongo yo que ustedes están bastante familiarizados con los problemas de condición inicial. Pero ahora lo que vamos nosotros a hacer no es fijarnos en este problema, sino en el problema de la condición de frontera. De hecho, condiciones de frontera, porque va a ser más de una. Esta es la vía usual en la que uno suele, en la forma en la que uno suele proceder para dejar bien determinado el problema de resolver una ecuación diferencial dada. Si nosotros no tenemos no tenemos las condiciones iniciales, por ejemplo, cuando ustedes resuelven un problema de la mecánica, pues claramente ustedes no tienen una única función, sino que esa función depende de ciertas constantes, de integración, en fin. Si nosotros queremos tener bien definidas las funciones, sin la salvedad de esas constantes arbitrarias, entonces tenemos que establecer las condiciones iniciales. Pero lo que les quiero vender ahora es la idea de que igualmente, como nosotros lo hacemos cuando resolvemos problemas de valor inicial, nosotros podemos resolver problemas de condición de frontera. Y la forma habitual en la que uno suele establecer este tipo de condiciones, este es el que nos va a interesar, pues suele ser de dos formas distintas. Puede ser, por ejemplo, condiciones periódicas o condiciones separadas. Entonces, generalmente, condiciones separadas. Las condiciones separadas son las siguientes. Uno puede establecer una combinación lineal entre los valores de la función en los extremos, ¿vale? En los extremos A y B de un determinado intervalo. Entonces, lo que nosotros hacemos es escribir una cierta constante. Esta es la forma general, es la forma más general de las condiciones, de condiciones de fronteras separadas. Una constante multiplicada por el valor de la función en un extremo, más otra constante multiplicada por la derivada de la función en el mismo extremo debe ser igual a 0. O la otra condición es una constante, de hecho alfa 2, una constante diferente, que multiplica a la función valuada en uno de los extremos, perdón, en el otro de los extremos, más otra constante, multiplicada por la función valuada en otro de los extremos,
igual a 0. ¿Vale? Si ustedes recuerdan, las condiciones iniciales involucran la primera y la segunda derivada, la función y la primera derivada evaluadas ¿cómo se llama? En un intervalo determinado. Aquí lo que nosotros hacemos es combinar las funciones. La solución no solamente se obtiene mediante la evaluación de la función en uno de los extremos únicamente, sino que ahora están involucrados ambos extremos, ¿vale? O sea, yo lo que quiero es hallar la función en un determinado intervalo. Este es el caso de las condiciones separadas. Van a ver que van a ocurrir naturalmente cuando estemos trabajando con la clase de problemas que nos van a interesar. Pero otra clase de condiciones de frontera se pueden tomar de la siguiente forma, se les conoce como condiciones periódicas. Las condiciones periódicas en la frontera son las siguientes. Nosotros tomamos el valor de la función en un intervalo determinado y le igualamos al valor de la función en otro de los extremos. Tomamos la función en un extremo y la evaluamos en el otro extremo. Y requerimos que estas dos cosas sean idénticas. Tomamos la derivada en uno de los extremos y vamos a requerir que sea igual a la derivada en el otro de los extremos. Entonces, el problema esencialmente el problema de condición de frontera, esencialmente establece que nosotros queremos hallar la función en un intervalo determinado. Este es nuestro intervalo, ¿vale? A y B. Si nosotros buscamos una función, por ejemplo, si tenemos las condiciones periódicas en la frontera, entonces quiere decir que tanto el valor de la función como su derivada deben coincidir en los extremos. Aquí no sé qué es lo que haga la función, pero cuando se vaya al otro extremo, el valor de la función tiene que ser exactamente el mismo, así como el valor de su derivada, es decir, el valor de su pendiente. ¿Sale? Y entonces esta sería la función u desconocida, que nosotros estamos hallando fijando los extremos sujetos, por ejemplo, en este caso, a las condiciones en la frontera. Cuando tenemos condiciones separadas, pues no necesariamente tenemos una coincidencia de la función entre los extremos A y B. ¿Vale? Nosotros podríamos tener, tal vez, este es el intervalo en el que nos ocupa la solución. Nosotros fijamos el valor en una de las fronteras y, bueno, requerimos que se satisfagan este tipo de condición y fijamos el otro valor en el otro extremo, en la otra frontera, y entonces nosotros vamos a requerir que las funciones solución del problema que estamos planteando, pues satisfagan esas condiciones. ¿Vale? La U, se ve un poco feo. Entonces, bueno, no he hecho más que establecer las reglas del juego. No he dado ninguna interpretación, todavía ni siquiera he hablado de la interpretación que le voy a dar a esta ecuación que tenemos aquí. ¿Vale? Es una ecuación que se deriva de la identidad de Lagrange. Pero para allá voy. Tenía que explicar esto porque si ustedes se dan cuenta, si yo quiero hallar la función en un intervalo determinado, en el intervalo que he llamado A y B, entre los valores A y B, pues entonces yo podría fijarme, bueno, vamos a tomar este A y este B en la integración que estoy haciendo aquí, como justamente aquellos valores que satisfacen las condiciones de frontera, ya sea las condiciones separadas o ya sea las condiciones periódicas. No importa cuál sea el caso. Entonces, entonces, si U y V satisfacen las condiciones de frontera separadas o periódicas, o deben satisfacer, porque nosotros estamos imponiendo estas condiciones por la naturaleza del problema que estemos resolviendo. Entonces, si U y V satisfacen las condiciones de frontera separadas o periódicas, no importa cuál sea el caso, podemos ver lo siguiente. De hecho, las separadas con un alfa muy especial. De hecho, no creo que ni siquiera con un alfa especial. Noten ustedes que si
Si nosotros nos fijamos en estas identidades o en estas identidades, entonces esto que está aquí, el lado derecho de esta igualdad se hace cero. ¿Verdad? O sea, lo que quiere decir es que menos lambda por lambda prima, perdón, menos lambda prima, multiplicado por la integral desde A hasta B, de W de X, U de X por V de X, integrado a lo largo de X, es igual a cero. ¿Vale? Este es el resultado que vamos a interpretar a continuación. ¿Sí les queda claro por qué esto es cero? O sea, nada más tenemos, por ejemplo, si tenemos la condición de frontera periódica, evaluadas en A, y evaluadas en B, y evaluadas en A, pues se deben cancelar mutuamente, ¿sale? Porque, por ejemplo, V en B coincide con V en A, ¿verdad? Y lo mismo con la derivada en A coincide con la derivada en B, de tal forma que cuando nosotros evaluamos la función entre A y B, pues este término va a ser lo mismo que este, ¿vale? Y lo mismo sucede con las condiciones separadas, nada más que hay que hacerlo de una forma distinta. Si se dan cuenta, nosotros podemos tomar un lado de la igualdad, lo podemos pasar al otro lado, y pues tenemos exactamente la misma historia. Aquí de hecho me faltó un subíndice, es una constante diferente de todas. Entonces podemos nosotros darnos cuenta que también bajo las condiciones separadas esto vale cero. Por lo tanto, nosotros obtenemos que el producto interno entre U y V, como lo definimos para esta clase de funciones, es cero. ¿Qué significa que el producto interno entre dos vectores sea cero? ¿Alguien me quiere decir? Que son ortogonales, ¿no? Efectivamente. Que U y V son ortogonales. Pero U y V son cualesquiera dos valores propios diferentes. Fíjense, si U es diferente de V, como lo he dicho, pues entonces dos vectores propios, perdón, dos vectores propios del operador L son distintos y por lo tanto son ortogonales, ¿verdad? Porque la integral vale cero. Pero si U y V son iguales, entonces lambda es igual a lambda prima, por lo tanto, vale, no pasa nada, ¿verdad? La igualdad se sigue satisfaciendo, aun cuando U es igual a V, porque cuando U es igual a V, los valores propios coinciden, y esto es lo que provoca que esta identidad sea cero. Entonces, como además, como les dije, U y V son arbitrarios, quiere decir que el conjunto de vectores propios, entonces, como U y V son cualesquiera vectores propios de L, entonces podemos decir que el conjunto de vectores propios es un conjunto ortogonal. Y lo podemos incluso normalizar, y entonces sería un conjunto ortonormal de vectores. ¿Vale? Pero de hecho, podemos decir aún más, y en realidad, bueno, en realidad esto es un teorema que no pretendo demostrar. El teorema de Sturluville no solamente, no solamente establece que los vectores propios son ortogonales, sino que además el teorema de Sturluville es un teorema que estoy invocando, no se los voy a demostrar. Nada más quiero extraer la conclusión para que sepan para dónde vamos. El teorema de Sturluville, teorema
también garantiza que el conjunto de vectores propios también es un conjunto completo, ¿sale? Que también dicho conjunto es completo. ¿Qué significa que sea completo? Significa que, junto con la propiedad de la ortogonalidad, entonces, el conjunto de vectores propios de L forma una base en el espacio de funciones. ¿Sale? El conjunto de vectores propios, o sea, sus funciones propias, lo voy a decir arbitrariamente vector propio o función propia. Al final de cuentas, en este caso, las funciones son vectores en un espacio de Hilbert. Entonces, el conjunto de funciones propias de L forman una base. ¿Sale? Lo que quiere decir entonces que cualquier, bueno, forman una base de qué espacio, bueno, pues del espacio de las funciones cuadrado integrales. Forman una base del espacio. De funciones cuadrado integrales. Que de hecho es un espacio de Hilbert y hasta a partir de ahora, en lugar de estarlo llamando con este nombre tan largo, simplemente vamos a llamarlo espacio de Hilbert. O espacio de Hilbert. Puedes decir espacio de Hilbert, únicamente lo que estamos diciendo es que es un espacio de funciones que tiene todas las propiedades de un espacio vectorial, pero es infinitamente dimensional, con una norma, que esencialmente es la generalización del producto interno, NRN, de la forma, bueno, inducido por el producto interno que les mostré o que les acabo de definir en la transparencia anterior. ¿Vale? Entonces, esto es lo mágico de la teoría de Sturluville. ¿Por qué es mágico? Porque entonces quiere decir que si yo voy a resolver un problema como este, fíjense, yo he hallado un montón de funciones para cada lambda, pero resulta que cualquier otro problema que tenga que ver con este operador o cualquier otra función, cualquier otra solución que yo quisiera de esta igualdad, pues entonces la podría escribir en general como una combinación lineal pues, de las funciones propias del sistema. Exactamente lo mismo que yo hago en Rn, por ejemplo en R3. Si yo tengo un vector, generalmente lo escribo en su representación vectorial como una especie de matriz columna en donde coloco las componentes. Bueno, pues igual aquí, lo que voy a hacer es tomar una solución genérica del problema, de un problema tipo Sturluville o de un problema relacionado con el operador autoconjugado correspondiente, yo voy a poder expresar esa solución como una combinación lineal de los vectores de la base. ¿Vale? Entonces, esta es la magia que tiene el teorema de Sturluville y la teoría esencialmente de las funciones propias de un operador autoconjugado. ¿Okay? De hecho, no solamente eso, podemos también mostrar que los valores propios asociados a un operador, además, el mismo teorema de Sturluville garantiza lo siguiente. Además, los valores propios siempre son reales. ¿Vale?
Si es un operador autoconjugado, ajá, sí, son esperen, es que hay unos casos en donde aparecen, ajá. Bueno, luego llego a eso, pero además pensar, ujú. Sí, los valores propios son reales. Además, hay otra cosa. Si ustedes recuerdan, cuando yo estuve motivando la introducción del problema de los operadores autoconjugados, les dije, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo una ecuación diferencial que no sea una función tipo Sturm, bueno, que no sea un operador autoconjugado? Bueno, pues no importa. Si yo tengo una ecuación diferencial en la que aparece un operador que no es un operador tipo Sturm-Liouville, no importa. Siempre lo puedo pasar a un problema tipo Sturm-Liouville mediante una especie de factor de integración. De hecho, ese factor de integración lo dedujimos en la clase pasada. Es un factor, no se llama factor de integración, pero es como si fuera un factor que nos convierte cualquier otra ecuación diferencial arbitraria de segundo orden, nos la convierte a un problema con un operador autoconjugado. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es esencialmente la parte de la teoría de Sturm-Liouville. Lo que vamos a hacer a continuación, y de hecho lo vamos a hacer después de un descanso, es trabajar con ecuaciones diferenciales, ahora sí ya ecuaciones diferenciales específicas, de hecho con ecuaciones diferenciales parciales, y vamos a ver la utilidad del teorema de Sturm-Liouville. ¿Cómo es que aparecen naturalmente funciones que tienen la forma o que tienen esencialmente el carácter de una base ortogonal? Y vamos a ver cómo es que nosotros podemos escribir cualquier otra función en términos de la base correspondiente. Y la historia va a ser la misma si nosotros trabajamos con la ecuación de onda, con la ecuación de difusión, con la ecuación de Schrödinger o con las ecuaciones de la electrodinámica. Básicamente la idea es la misma. Vamos a deducir un conjunto de funciones que va a ser una base y cualquier solución que nos interese se va a poder escribir en términos de estas.